Cuando pensamos en programas de televisión de Spider-Man, rápidamente se nos vienen a la mente las clásicas series animadas con técnicas tradicionales enfocadas a un público joven, a veces infantil, que tenían que lidiar con la censura, recurriendo a historias de los primeros cómics del personaje que regularmente funcionaban bastante bien. En 2003 todos estos elementos desaparecieron y tuvimos la primera serie del personaje animada completamente a partir de técnicas digitales, rompiendo con el estereotipo de cualquier otro programa de superhéroes hasta la fecha, enfocando sus historias a un público juvenil y adulto a partir de los elementos vistos en la película estrenada un año antes. Spider-Man The New Animated Series parece haberse adelantado a su época, sufriendo de una cancelación repentina que 20 años después de su estreno sigue siendo un pequeño misterio que cualquier aficionado quiere resolver. El Hombre Araña, la serie. Volviendo a finales de los 90s, cuando Sony compró los derechos cinematográficos de Spider-Man, también adquirió los derechos televisivos que en aquel entonces eran ocupados por Fox, negándole a la compañía la oportunidad de crear una nueva serie animada del personaje que ocupara las historias clásicas de este en sus cómics, dando origen a Spider-Man Unlimited, la llamada serie futurista de Spidey, que, como expliqué en otro video, toma mucha inspiración de proyectos alternos al trepamuros. Te invito a ver este video para saber su historia y suscribirte al canal para no perderte ningún otro episodio. Teniendo los derechos para poder hacer películas y programas de televisión al mismo tiempo, Sony pensó que sería una muy buena idea conectarlos entre sí para que la audiencia tuviera una mejor referencia del personaje, o por lo menos de su versión del personaje. Las primeras ideas para llevar a cabo este plan fueron ejecutar una serie previa a la película que se estrenaría en 2001 y funcionaría como una especie de precuela, opción que desecharon debido a que la función de la película era abordar y adaptar el origen de Spider-Man, pasando a un plan B que no era otro más que adaptar una línea de cómics más actualizada. Publicada en el año 2000, Ultimate Spider-Man presentaba a toda una nueva generación los orígenes de Peter Parker como un héroe de Nueva York, bajo un estilo agresivo cortesía del artista Mark Bagley, que le valió los elogios de la crítica especializada y un éxito en ventas que no paró hasta por lo menos una década después. Refugiándose en la tecnología, olvidándose de los elementos clásicos utilizados durante los años 60 como la radiación, Ultimate Spider-Man se enfocaba más en resaltar las historias del personaje desde un punto de vista más realista, tratando de abordar otro tipo de historias que impactaran de manera más profunda en sus lectores a través de diseños atractivos, guiones modernos y villanos menos humanos. Este justo era el enfoque que Sony quería emplear con Spider-Man, y a pesar de que la película de Sam Raimi emplea muchos de los elementos clásicos del personaje, también recurre a otros vistos en el universo Ultimate. Sin embargo, aunque parecía genial romper con el estereotipo impuesto por las series animadas previas, Sony se aferró a su idea original de unir ambos proyectos, desechando la propuesta original de adaptar Ultimate Spider-Man, pero manteniendo a su mayor responsable dentro del proyecto. Brian Michael Bendis, escritor y autor intelectual de la serie, que había sido contratado por Sony para desarrollar la adaptación de Ultimate Spider-Man en televisión, escribiendo un primer borrador para el episodio piloto, ahora se haría cargo de un nuevo programa del personaje que oficialmente funcionaría como una secuela y precuela de la próxima película. El estudio había apropiado ver los resultados financieros de Spider-Man tras su paso en cines para inmediatamente después dar luz verde a una nueva serie, cancelando la adaptación del universo Ultimate para simplemente tomar por título Spider-Man The New Animated Series. A Brian Michael Bendis se le unieron Morgan Gendel y Martian Griffin como tejedores principales de la historia, bajo la producción ejecutiva de Avi Arad y Rick Ungar, este último produciendo series de Marvel como X-Men, Iron Man o la serie de los Cuatro Fantásticos de 1994. Para reducir gastos, la compañía encargó a Mainframe una animación 100% digital que sería transmitida por MTV, para así librar algunas de las clásicas censuras que habían hecho de anteriores proyectos series demasiado infantiles. Su primer episodio, emitido en agosto de 2003, presentaba la tercia de protagonistas vistos en la película: Harry, Mary Jane y Peter Parker lidiando con la universidad, mientras este último se aferra a su responsabilidad de ser un héroe. Por supuesto que este trabajo no es nada fácil, ya que la ciudad no confía en él debido a las constantes calumnias del editor del Bugle, Jonah Jameson. Yo ando por Manhattan salvando gente y soy una amenaza. Turbojet roba una pequeña fortuna y es un héroe instantáneo. Una particularidad del primer episodio, y que será una constante durante el resto de la serie, fue el uso de villanos y personajes enteramente nuevos que se deslindaban del canon de Spider-Man en los cómics.
elemento que terminaría por dividir a los espectadores, ya que mientras unos pensaban que esto era bueno añadiendo una mayor versatilidad para sus historias, otros alegaron que se alejaba demasiado del Spider-Man clásico. La realidad es que a pesar de deslindarse de ambos universos vistos en los cómics, estos nuevos personajes funcionaban dentro de este universo que de a poco se sentía menos apegado al visto en la película. Aun cuando el grupo de escritores y creativos de la serie intentaron que las historias fuesen una especie de puente conector entre la primera y la segunda parte de la trilogía de Sam Raimi, esto resultó imposible debido a que trabajaban sin saber nada sobre el argumento de Spider-Man 2, planteando un final semejante a la trama central de la película. Adiós, Hombre Araña. El episodio número 13, titulado Juegos Mentales, segunda parte, mostraba las consecuencias de ser Spider-Man dentro de la vida de un Peter Parker que parecía haberlo perdido todo, tomando la decisión de arrojar su traje al mar para dar por finalizada su carrera como héroe. Lo mataría con mis propias manos. Esta no era la primera vez que veíamos a Peter hacer esto, con algunas series animadas recurriendo a este pasaje en algún momento, pero era bastante atractivo verlo como un posible final para el programa y el inicio de la siguiente película. El problema llegó un año después, cuando Spider-Man 2 se estrenó en cines y los hechos vistos en la serie no se apegaban al argumento de la cinta, aplastando por completo el objetivo principal del programa, que era expandir este universo a un nivel televisivo. Continuando con las malas noticias, MTV decidió no renovar la serie debido a que sentía que no encajaba con su programación habitual, dejando a Sony con muy pocas opciones para continuar con ella en otra cadena, tomando la decisión de cancelarla de manera definitiva, olvidándose de este medio durante un tiempo considerable hasta dar vida a Spectacular Spider-Man. Volteando en retrospectiva, The New Animated Series fue un proyecto muy arriesgado para su época, adelantándose a ella desafiando la censura que comúnmente acompañaba al personaje, tejiendo una historia más madura para sus protagonistas, apelando a la atmósfera moderna vista en Ultimate Spider-Man, bajo una animación irreverente y un elenco de lujo encabezado por Neil Patrick Harris, que se proclama como uno de los Spider-Man más infravalorados en su historia, agregando a estrellas como Rob Zombie y Michael Duncan, que ese mismo año interpretaría a Kingpin en aquella película de Daredevil que muchos quisiéramos olvidar. Hoy en día hay una visión negativa sobre el poder de Sony con Spider-Man debido a decisiones cuestionables, pero hace 20 años significó un antes y un después para la industria y el personaje mismo, siendo más arriesgado y propositivo en busca de refrescar al joven Peter Parker e introducirlo a nuevas generaciones. Dime qué piensas sobre todo esto, si tuviste el placer de ver el estreno de esta serie en 2003, ¿qué te pareció en aquel tiempo? Si la has visto posteriormente, ¿te agrada o es todo lo contrario? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, sus cómics, sus series de televisión, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.